Garner, a veces los momentos más difíciles como padres es cuando nuestros hijos están enfermos. Oh, sí. Yo tengo 3, 8, 6 y 4, y cuando esos pequeñitos se enferman con una enfermedad dura, uno se comienza a desesperar, quiere que algo pase. Y hoy en el Evangelio de Juan vamos a ver un padre que va donde Cristo cuando su hijo está enfermo. ¿Y qué lecciones podemos sacar de aquí? Estamos en Juan 4, versículo 46, y poco a poco vamos a ir por el Evangelio de Juan. Gracias que finalmente acabamos la mujer samaritana, esa historia, y hoy vamos a entrar a otra historia. Juan capítulo 4, versículo 46. Y bueno, vamos a leer del 46 al 48. Del 46 al 48. Dice el texto: entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Jesús ha estado en el sur, en Judea, subió para el norte, pasó por Samaria y ahora se encuentra en el norte, en Galilea. Y el texto dice, donde había convertido el agua en vino. En otras palabras, ya la gente sabe que Cristo hace milagros, hace señales. Y cuando el oficial del rey escuchó que Cristo había llegado, él tiene un hijo enfermo, va a donde Jesús y le ruega y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo. Pero Cristo reacciona de una manera interesante o extraña. Él dice, Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creáis. ¿Por qué Cristo es como tan duro con él? ¿Por qué tan fuerte con él? Algo que el Evangelio de Juan enfatiza mucho es esta fe que solamente cree porque hay milagros, porque hay señales, porque Dios está obrando de gran manera. Cristo no la admira, no es una fe verdadera. Y quizás este rey o el oficial del rey, cuando le dijo baja Jesús, y nota que él lo enfatiza de nuevo en el 49, el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muere. Como, Cristo, tú tienes que estar ahí, yo te tengo que ver, y si no te veo, no sé, no puedo estar seguro que el milagro va a pasar. Y Cristo no admira la fe que siempre necesita ver algo para moverse. ¿Cuántas personas, Garner, a veces hoy en día, para hacer la voluntad de Dios, Dios siempre tiene que hacer algo por ellos? Me tiene que contestar la oración, me tiene que dar el trabajo, me tiene que sanar, me tiene que hacer... ¡Wow! Dios no admira ese tipo de fe, el tipo de fe que dice: Dios, tú siempre tienes que hacer algo. No, Dios admira un tipo de fe como la vamos a ver aquí. Vamos a ver qué Jesús va a hacer en este momento. Garner, del 49 al 54. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Vamos a parar ahí por un segundito. Cristo, él le enfatiza otra vez a Jesús y le dice: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Pero Jesús le dice: yo no voy a ir. Vete, tu hijo vive. Él está probando al hombre. Este hombre va a tener que en fe confiar en las palabras de Jesús y irse y creer: ok, la palabra de Jesús me dice que mi hijo va a vivir, y aunque yo quiero que Jesús esté conmigo. Y el hombre creyó la palabra de Dios, la palabra de Jesús. ¿Cuál es la fe que Dios admira? Déjeme decirle, la fe que Dios admira es la fe que solamente necesita su palabra para actuar. Que solamente lo leemos aquí en la Biblia y decimos: wow, Dios lo dijo así, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer. Para tantos hoy en día, la palabra de Dios no es suficiente. Necesitan más para creer que Dios haga más cosas.
Pero ¿cuál es la fe verdadera? La fe que dice, ¿sabe qué? Dios, tú lo has escrito, tú lo has dicho y yo lo voy a hacer. Y este hombre en fe tomó su camino y en camino le mandaron un mensajero que decía, su hijo vive. Tenemos que en fe hacer la voluntad de Dios como Dios le escribió en su palabra, que la palabra de Dios sea suficiente para nosotros. Vamos a ver cómo concluye esta historia aquí, del 52 al 54. Muy bien. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Cuando este hombre escucha que su hijo vive, él comienza una pequeña investigación. Él quiere saber cuándo fue que pasó. Y cuando él investiga, él se da cuenta que fue a la misma hora que Jesús dijo esas palabras, que su hijo iba a vivir. Y nota lo que enfatiza el versículo 53. Y creyó él y toda su casa. Pero ya yo pensaba que el hombre había creído. Dice el texto 50 que él creyó la palabra de Jesús. Pero en el 53 creyó él y toda su casa. ¿Cuál es el énfasis ahí? De que su fe creció cuando él obedeció la palabra de Dios. Él en fe obedece, pasa el milagro, él investiga y se da cuenta que fue al momento exacto que la palabra de Dios lo dijo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Cuando en fe obedecemos la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasa? Que nuestra fe incrementa. Nos damos cuenta, wow, este sí es el camino verdadero. Sí, esto es. Si estamos esperando que Dios haga un wow en nuestra vida para movernos, no es fe suficiente. En fe, tomas la Biblia, la lees, la pones en práctica. Y tu fe, al tú practicarla, va a crecer igual que este hombre. Y no solamente le benefició a él, también le benefició a su casa. Que el Señor nos ayude a tener el tipo de fe que cuando Cristo dice algo, lo hace. Amén. Gracias, Roger. Buenos estudios aquí en Juan y el otro día en el libro de Marcos. La Biblia está llena de tesoros. Gracias a usted por haber visto este video.